Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Muy buenas noches, mis queridas hermanas. ¡Qué gozo! Me encantan estas salas virtuales porque de otra manera no sé si nos pudiéramos reunir. Ya vemos que están orando ustedes para un encuentro. Y bueno, hay que orar mucho desde ya para que el Señor sea glorificado y permita que ese encuentro se lleve a cabo. Me encanta cada vez que nuestra hermana Raquel me invita porque, como ya ella ha dicho, mi gozo es reunirme con las mujeres y juntas crecer en la palabra del Señor. Como ustedes ya habrán visto, en esta noche vamos a estar tratando el tema Un encuentro iluminador. Fue muy iluminador para los discípulos camino a Emaús y para los discípulos del Señor. Y espero en la voluntad del Señor que pueda ser igual de iluminador, aunque sea en algún aspecto, para cada una de nosotras, porque la palabra nunca regresa vacía. Así que como ya se leyó, se hizo un resumen se leyó un resumen en Marcos, capítulo 16, acerca de los sucesos que ocurrieron alrededor de la muerte, crucifixión, pero también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotras, aunque vamos a estar citando a Marcos, nos vamos a basar mayormente en Lucas, capítulo 24. Van a necesitar moverse hoy con sus Biblias, porque vamos a estar moviéndolos a lo largo de la escritura, comparando versículos, para poder obtener toda la riqueza de ella. Y nos vamos a posar en Lucas porque Lucas da una narrativa más detallada de los mismos sucesos que narra el Evangelio de Marcos. Así que el objetivo de nuestro estudio en esta noche es que, al igual que pasó con los discípulos camino a Emaús, el Señor abra nuestros ojos, como dice Lucas capítulo 24, versículo 31, que entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron a Jesús. En segundo lugar, otro objetivo es que nuestro corazón arda al abrir las escrituras y encontrarnos con Jesús, como le pasó a ellos también en el versículo 32 de Lucas 24, donde dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y también, según nos dice Lucas capítulo 1, y en el versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruida, que podamos conocer bien las cosas que el Señor nos instruye en su palabra. Así que en su voluntad espero que nuestro aprovechamiento a ese respecto sea completo. Y para eso vamos a mirar así como en lenguaje fotográfico, como con un lente zoom, que lo que hace es que magnifica la imagen, o con lupa, ¿verdad? Los hechos que sucedieron tras la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos narra Lucas, para poder adentrarnos un poco más en detalle y ver qué fue lo que ocurrió allí y cuál fue el impacto de su muerte y resurrección en la vida de sus discípulos, que fue muy, muy importante. Y para hacerlo nos tenemos que hacer algunas preguntas. La primera de ellas la vamos a hacer basada en la pregunta que le hace Jesús mismo a los discípulos que van camino a Emaús en Lucas capítulo 24. Y él les pregunta en el versículo 17, ¿qué pláticas son estas y que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis triste? Obviamente Jesús se acerca a ellos, él ha resucitado, los discípulos no lo han conocido y él se acerca a ellos y dependiendo de su respuesta vamos a poder extraer la temática de lo que está ocurriendo aquí, además de que ya nosotras sabemos, ¿verdad?, por los versículos que anteceden y que han sido leídos. Entonces, en el versículo 17, Jesús le hace dos preguntas, si se dan cuenta. Él les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis
Y la segunda es, ¿por qué estás triste? O sea, ¿de qué están hablando y por qué están acongojados? Y el versículo 18 dice que Cleofas, uno de los dos que iban camino a Emaús, es quien le responde a Jesús a sus dos preguntas, a las preguntas que están en el versículo 17. Y la primera respuesta que le da a su primera pregunta está en el versículo 19. Él le dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. O sea, le dice, ¿cómo es que no te has enterado de lo que ha pasado? Este hombre que acabamos de leer ahí fue crucificado. Entonces es la temática, la muerte, ¿verdad? La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y luego le contesta la segunda pregunta de por qué están tristes o acongojados y le dice en el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, teníamos nuestra esperanza puesta en este hombre, ¿verdad? Y sin embargo, nos ha dejado, el hombre ha muerto. La traducción, la nueva traducción, o no, perdón, la Biblia, la palabra de España, anoté aquí, déjenme buscarla, cómo traduce este versículo, ¿verdad? Y va a decir aquí, nosotros teníamos la esperanza de que Él iba a ser el libertador de Israel. O sea, que el problema está en que este hombre en que ellos habían puesto toda su esperanza fue crucificado, se le dio muerte, y con él y con su muerte se fue la esperanza de ellos. Ellos esperaban que él iba a ser el libertador de Israel. Ahora, ¿cuál era el error y el problema de esta esperanza de Cleofas, que es quien está hablando, ¿verdad? Uno de los dos que está hablando. Bueno, en primer lugar, que él tenía una esperanza temporal y terrenal y sin fundamento escriturario. En ninguna porción de la escritura del Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían y conocían hasta el momento, o sea, había una promesa que decía que Dios los iba a liberar de la opresión romana, ¿verdad? De sus opresores. En segundo lugar, otro error que había en el pensamiento de Cleofas era que él tenía la esperanza de un libertador terrenal que los iba a libertar del dominio romano. O sea, no tan solo tenía una esperanza en una idea que estaba sin fundamento escritural, pero también tenían una esperanza que se limitaba a lo terrenal, a un libertador terrenal que los iba a libertar del dominio romano. Pero en tercer lugar también, su respuesta revela que él desconocía la verdadera identidad del varón que murió, porque lo reduce a un libertador humano en el que ellos habían puesto su esperanza, ¿verdad? Y en cuarto lugar, el incumplimiento de sus expectativas bíblicamente erradas los tenía sumido en la tristeza, en la confusión. ¿Cómo es esto? Si este era un hombre poderoso en obra, ¿verdad? Un varón de Dios, poderoso en palabra. ¿Cómo es que lo han matado, verdad? Entonces ellos estaban sumidos en la tristeza, en la confusión, en la desesperanza y también en la derrota. Por eso iban cabizbajo, camino de regreso a Emaús, porque ellos habían estado en Jerusalén, donde ocurrieron todos los hechos. Así que para Cleofas y su acompañante, todo había terminado con la muerte de este varón. Y algo que nos enseña de entrada el pasaje es que una comprensión adecuada de la escritura es vital para nuestra salud espiritual y para nuestra cosmovisión y propósito de vida, porque toda su esperanza culminó con la muerte de este hombre, ¿verdad? Entonces, es importante tener una comprensión adecuada de lo que dice la escritura. Obviamente, ellos se habían equivocado acerca de la persona, de la obra y el propósito de vida de este varón de Jesús. Y por eso, con su muerte, se esfumó su esperanza de ser libertados de la opresión terrenal romana, ¿verdad? Así que debemos tener el cuidado de no reducir la persona y la obra de Cristo a propósitos meramente terrenales. Y eso sucede a menudo cuando no conocemos bien la persona y la obra de Cristo, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos dicen que la gente lo convierte en un Santa Claus.
¿verdad? Que es el que trae los regalos, tú le pides y él te lo da y solo es eso, ¿no? No, tenemos que comprender más de cerca y de una manera más robusta la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero otra pregunta importante que necesitamos hacernos y contestar es, ¿quiénes son los personajes principales de esta trama, verdad? Bueno, según Marcos, y les invito a ir a Marcos, capítulo 16, donde se leyó, dice el versículo 9, habiendo pues resucitado Jesús, y de hecho estoy leyendo de la Reina Valera del 60, ¿verdad? Nos identifica que una de las personas en esta trama, en esta narrativa, en este pasaje es nuestro Señor Jesús en la parte A del versículo 9. Pero también en la parte B nos dice que apareció primeramente a María Magdalena, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya un segundo personaje que está en esta trama. Pero el versículo 10 nos dice que yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Fíjense cómo estaban de acongojados, tristes y llorando porque se fue la esperanza de su libertador terrenal, ¿verdad? Y con ellos toda su esperanza. Pero también nos dice el versículo 12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos, que son estos dos que en Lucas 24 estamos leyendo, que iban camino a Emaús. Ahora, vale aclarar que cuando habla de los otros y habla de los discípulos, no solo se refiere a los 11, ya Judas había muerto, ¿no? Y todavía no se había seleccionado el apóstol Pablo, no habían todavía elegido a Matías, que eso luego sucede en Hechos, lo vemos más adelante. Entonces eran los 11, pero habían otros discípulos, ¿verdad? Que estaban tristes. Saben que a Jesús lo seguía grandes multitudes, unos de más cerca, otros de más lejos. De manera que había una gran tristeza en el ambiente a causa de la partida de Jesús. Y estos son los personajes que entran dentro de esta trama. Ahora, en Lucas capítulo 24, en el versículo 28, donde habíamos leído anteriormente, el escritor, que es Lucas, identifica a uno de los dos personajes que iban camino a Emaús y dice que respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas. Entonces sabemos que de esos dos que iban en el camino con el que Jesús sostiene la conversación y es quien está haciendo el vocero respondiendo, ¿verdad? Aunque cuando habla de lo que él responde se dice en plural porque era el pensamiento común de ambos, pero habla de Cleofas, ¿verdad? Y deja, sin embargo, al otro que iba a su lado, a la otra persona, en el anonimato. Ahora, ¿quién era este otro discípulo que estaba con Cleofas? ¿Y por qué esto es importante? Bueno, si vamos al Evangelio según Juan, capítulo 19 y versículo 25, nos dice que estaban junto a la cruz de Jesús, o sea, hablando de la crucifixión y muerte de Jesús en el Evangelio según San Juan, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, sabemos que es María, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. Y María Magdalena. Entonces ahora tenemos más información. Todo pudiera indicar que la persona que iba junto a Cleofas era su mujer, María, la hermana de María, la madre de Jesús. Y es natural que podamos pensar esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, acabado la crucifixión y siendo ya 3 días encima de eso, de que él se le había dado muerte, ya no había esperanza. Los otros están por allí llorando, los 11. Y entonces lo más natural es que como ya todo se acabó, que él y su mujer cojan caminitos de vuelta a su casa en el campo, camino a Emaús. De manera que aunque el pasaje no habla no nos dice explícitamente el nombre de esta otra persona, podemos deducir, ¿verdad? Con esta base bíblica que muy seguramente se trataba de María, la esposa de Cleofas, hermana de María, la madre de Jesús, lo cual hace de Cleofas el tío político de Jesús y a esta María la tía, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo en su humanidad. Y esto es importante porque Juan no mencionaría algo de manera fortuita, que no tuviera importancia. Él no va a mencionar algo como nada en la escritura se menciona de manera casual, impensadamente o sin tener algún nivel de importancia. Entonces, creo que lo hace justamente para podernos decir que esa persona que estaba con él era la tía de Jesús, lo cual agrava aún más la comprensión que ellos tenían de este varón. Porque fíjense como ellos pensaban acerca de él. ¿Quién era Jesús? Bueno, un nazareno que fue varón profeta,
poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Hasta ahí llega la comprensión en sus mentes de la identidad de Jesús, lo cual es sumamente triste, ¿verdad? Y me hace pensar a veces que pasamos mucho tiempo en la iglesia oyendo estudio tras estudio, sermón tras sermón, mensaje tras mensaje, y no avanzamos en nuestra comprensión de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque no prestamos atención. Dense cuenta que su esposa es la hermana de María, la madre de Jesús. Y no fue a María que se le apareció el ángel para decirle que iba a concebir, o no lo iba a saber esto la esposa de Cleofas, ¿verdad? Que iba a concebir del Espíritu Santo y que el santo ser que iba a llevar en su ser y que iban a hacer, tenía que ponerle por nombre Jesús por cuanto era hijo de Dios y que Jesús significa Dios con nosotros. Wow, eso dice mucho acerca de la ceguera espiritual de ellos. Dice mucho acerca del conocimiento deficiente que tenían de la persona de Jesús y dice mucho acerca del escaso conocimiento que ellos tenían del Antiguo Testamento. No habían entendido lo que dice el Antiguo Testamento, porque en el versículo 21 dice que ellos esperaban que él iba a ser el que iba a redimir a Israel. O sea, hasta ahí ellos entendieron que explicaba el Antiguo Testamento que este Jesús, que este Mesías, que esa era la obra que él iba a hacer, redimir a Israel terrenalmente de mano y de la opresión de otros pueblos, ¿verdad? Entonces tenía una comprensión muy deficiente, muy incompleta, no por causa de la Escritura, sino por causa de su propia vida, de su propio lente, de su cosmovisión con el cual ellos leían y entendían la Escritura, por causa de su propia condición personal y espiritual. Así que Jesús no era para ellos Dios con nosotros, ¿verdad? No era Dios habitando en medio suyo, sino un simple libertador político que los salvaría del pueblo, pero no de sus pecados. Interesante, ¿verdad? Así que es importante que nosotras conozcamos más profundamente la persona de Jesús. Porque lastimosamente, y sobre todo nosotras las mujeres, a menudo los reducimos, ¿verdad? Los rebajamos a un simple proveedor diario de nuestras necesidades mundanales, ¿verdad? Y lo dejamos ahí, que me supla para la casa, que me supla para esto, que me supla para lo otro, y no alzamos la vista para ver en verdad quién es Jesús. De la misma manera que Cleofas y su esposa no alzaron la vista para entender la narrativa bíblica de quién era este Jesús, ¿verdad? Según lo explicaban todas las escrituras. Así que ese Jesús no es simplemente un dador de dádivas diarias y terrenales, sino que Él es nuestro Salvador, es nuestro libertador, el libertador de nuestras almas, ¿verdad? Él es el soberano, el dueño, el Señor del universo, quien lo gobierna todo y en quien están nuestros tiempos. Él es quien da luz a nuestros ojos, como le dio a Cleofas y a su esposa. Él es quien enardece nuestro corazón y lo inflama de amor, ¿verdad? Él es quien provee de esperanza certera y de un propósito significativo y de trascendencia a nuestra vida simple y mortal. Él es quien la llena de sentido. Así que, aunque las respuestas en verdad de Cleofas y su mujer fueron triviales y sin fundamento, porque más bien fueron triviales y sin fundamento, Jesús los regaña. Va a decir Lucas en el capítulo 24, volviendo allá si no están ahí, ¿verdad? En el versículo 25, entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Le está diciendo: ven acá, ¿y dónde está la memoria de ustedes? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que se han pasado diciendo todo este tiempo en el Antiguo Testamento los profetas? Pero también no se queda ahí con un regaño, como a veces pasa cuando regañamos a otros o les señalamos un error, sino que Jesús los saca de su error, dándoles un estudio de todo el Antiguo Testamento y de hermenéutica o interpretación bíblica. Él les va a decir, entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y va a decir también en el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, o sea, cuando estaba en vida antes de ser crucificado, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. O sea, esto no es nuevo. En la ley de Moisés, que se suponía que ellos conocían bastante bien, en los profetas y en los salmos. O sea, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido y lo que yo le estoy diciendo ahora no es nada nuevo. Ha estado a lo largo de toda la escritura. Son cosas que ustedes deben de conocer. Lo que Jesús hace es que conecta la narrativa de todos esos eventos con su persona, ¿verdad? Y un error grave que nosotros hemos cometido por mucho tiempo es que leemos los pasajes y los libros de la Biblia desconectada de su trama o temática principal, como si un pasaje o un libro no tuviera nada que ver con el otro, ¿verdad? Inclusive muchas veces ponemos a pelear la Biblia en un lugar con otro y por eso muchos dicen que la Biblia se contradice cuando eso es imposible, totalmente imposible. Así que aunque la Biblia es un conjunto de libros, así como una enciclopedia, es un solo volumen que posee una sola historia, una sola trama, una sola narrativa. Y el personaje principal de toda ella es nuestro Señor Jesucristo. Él es el tema central de la escritura, no nosotras. Cuando nosotros leemos las escrituras, estamos tan mal acostumbradas que leemos todo y estamos buscando dónde estamos nosotras en eso. ¿Qué me dijo a mí? ¿Dónde estoy yo? Entonces, si David mató a un gigante, yo puedo matar los gigantes. Bueno, eso no es lo que dice. Quien mata a los gigantes de la vida y los enemigos de nuestra alma es Jesucristo, de quien David es un prototipo, de quien David es un modelo, una imagen que nos lleva, ¿verdad? Porque recuerden que desde el principio hay una sola historia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esa historia, ese hilo que entreteje toda la temática de la escritura, se llama Jesús. Y es lo que él le acaba de decir a los discípulos. Y en toda la escritura, ellos no tenían por qué desconocer esto, porque en toda la escritura, ¿verdad? Hay pasajes sobreabundantes, porque toda trata acerca de él, que les iba dando como pistas, ¿verdad? Que los iba llevando a la conclusión de que de quién se refería y de quién se trataba, cuando ya el cumplimiento del tiempo, él nace de mujer, para que ellos supieran que él era Jesús. Pero eso nos va a decir mucho de cómo nosotros leemos y vemos las cosas cuando lo hacemos a través de nuestro lente y no del lente de Dios. Si vamos a Génesis capítulo 3 y versículo 15, y vamos a hacer un viaje bien rápido de la escritura, ¿verdad? Para que veamos cómo ella toda se entreteje. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En Génesis 3:15 estamos viendo ahí el pasaje donde trata sobre la desobediencia del hombre, cuando ya Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, y Dios, ¿verdad?, que se paseaba en el huerto al aire del día, le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te estás escondiendo de mí? Y cuando le explican todo lo que ha sucedido, él ya dicta juicio, que a la vez es una bendición, y donde le dice que él va a poner enemistad entre la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer de la cual procede Cristo en su humanidad, y la descendencia de la simiente de la serpiente, que son aquellos que no aceptan a Cristo como su Salvador. Entonces, ya desde el principio, Dios está revelando su plan. Y si vamos al libro de Isaías, ¿verdad? Vamos a ir a Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, va a decir, capítulo 7, versículo 14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces vemos ahí otra pista, otro adelanto. En Isaías, capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite,
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pero también si vamos a Miqueas, al libro de Miqueas, capítulo 5, Miqueas, capítulo 5, y versículo 2, dice allí, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, ¿cómo podía eso tratarse de un rey o de un personaje humano, verdad? Desde los días de la eternidad. Cuando llegamos ya al Nuevo Testamento en Mateo, ¿verdad? Después de los 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo, ¿verdad? Ya en Mateo, capítulo 1, los versículos del 18 al 23 nos dicen, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo del dominio romano. No. De los gobernadores en la tierra, no, de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta quien, cuando dijo, del profeta Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿verdad? Si vamos al libro de Gálatas, capítulo 4 y versículo 4, Gálatas 4:4 dice aquí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, o sea, nacido de María, nacido bajo la ley y nacido bajo la ley. ¿Con qué fin? ¿Para qué? Propósito, denota esto, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces vemos que este Jesús viene siendo anunciado desde Génesis, desde el Antiguo, dando pistas para que ellos supiesen quién él era. Por eso cuando ya llega aquí a Lucas capítulo 24, versículo 27, le dice, y comenzando desde Moisés, o sea, desde el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que son autoría de Moisés, ¿verdad? Comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, los mayores y los menores, les declaraban en todas las escrituras, o sea, en el resto de la escritura, incluía los libros de profecía, los libros de sabiduría, cantares y todo eso, lo que de él decían. O sea, todo el Antiguo Testamento da fe de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Señor. Y todo este tiempo, el Antiguo Testamento solo de eso se ha encargado, de ir explicando la trama, el plan de Dios, hasta que en el cumplimiento del tiempo Él hizo aparición dentro de la historia humana. Y sin embargo, ellos no le reconocieron. Así que vemos que Jesús le hace a ellos toda una descripción, toda una explicación hermenéutica de la interpretación bíblica, ¿verdad? Desde la ley, desde el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, siendo Génesis el primero de ellos, ¿verdad? Pasó por los profetas, le declaró toda la escritura, porque hasta el momento ellos solo tenían el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús le amplía la visión a ellos, de manera que Él les revela que Él es la figura principal de la Biblia. Mi hermana, sí, es Jesús, no tú, no yo. Él es la figura principal de la Biblia, no el hombre, es Él y solo Él. De que vino a redimir al hombre, sí, pero lo hizo para la honra y la gloria de Dios Padre. Él es el centro de la Escritura y Él es el amado del cielo. Él es al que nosotros tenemos que buscar en la Escritura. De manera que la primera pregunta que tenemos que hacer cuando leemos cualquier porción de la Biblia es ¿qué me dice acerca de la persona, de los atributos y de la obra de Cristo? Porque su persona, sus atributos nos enseñan mucho acerca de Él, la confiabilidad que podemos tener en Él, sus planes, pero también revela mucho acerca de nosotros, de nuestra fragilidad,
de nuestro destino eterno, ¿no? De nuestra condición presente, ¿verdad? Y los planes que Dios tiene dentro de la historia, ¿verdad? Tenemos que ver qué me dice acerca de la persona y la obra de Cristo, qué atributos de Él me comunica para ayudarme a conocerlo mejor y confiar en su persona y en su palabra. ¿Qué está revelando acerca de su plan en la porción que estamos leyendo, verdad? Cómo esta parte de la escritura me muestra el avance del plan redentor de Dios, cómo encaja y se conecta el plan de Dios con el resto de la palabra, de manera que yo no la ponga a pelear con la otra. Pero en segundo lugar, otra pregunta que tenemos que hacer luego de la primera y más importante, así como el más grande mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, es qué parte ocupo y juego yo como hija de Dios y agente de florecimiento y transformación de otros en el avance del plan redentor de Dios. Porque el Señor no nos salvó y nos dejó aquí para que yo viva una vida feliz. Él nos dejó aquí con un propósito, que es salvar lo que se había perdido. Nosotros somos embajadores de Cristo y nos dejó aquí con ese propósito. ¿Cuál fue la comisión a los discípulos? De ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, ¿verdad? Y enseñar lo que guarden, lo que Él nos ha mandado. ¿Y qué nos ha mandado? Que vayamos y prediquemos el evangelio. ¿Verdad? Entonces se trata de Cristo y se trata de su plan redentor. Entonces, ¿qué parte ocupo y juego yo? ¿Juegas tú dentro del plan redentor de Dios en la vida de otros para el florecimiento espiritual y la transformación de otros más hacia la imagen y la semejanza de Cristo? ¿Verdad? ¿Cómo afecta y luce eso en mi vida a la luz de lo que Él pide de mí? Y sobre todo, a la luz de mi participación e impacto en la eternidad mediante el evangelio. Esas son las preguntas vitales que tú y yo nos tenemos que hacer. Amén. Entonces, eso nos invita desde ya a ver a ver la Biblia con otros ojos, con otros lentes, basada en otra cosmovisión que no se limita nada más a lo que yo quiero, a lo que a mí me interesa, a lo que a mí me acontece. El plan de Dios que toma en cuenta nuestras necesidades, como pasó en toda la trama bíblica, es superior y utiliza las circunstancias de nuestra vida para avanzar su plan. Así que algunas cosas que son importantes notar en lo que ya hemos visto, hermanas, es que las mujeres eran una parte integral del ministerio terrenal de Jesús. Notemos que en Marcos, como aquí en Lucas, habla de María Magdalena y de otras mujeres. Veamos lo que dice Lucas, capítulo 8, los primeros 3 versículos. Lucas, capítulo 8, y los primeros 3 versículos. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las aldeas, ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, iban con él en su ministerio terrenal. Jesús también honró con su presencia y con la noticia y explicación de su resurrección a las mujeres que estuvieron junto con él. Dice Lucas capítulo 24, en la resurrección dice, el primer día de la semana, versículo primero, vamos a ir un poquito más arriba. Dice versículo 55, capítulo 23 de Lucas. Y las mujeres, en plural, que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro. Y como fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro las mujeres, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, ¿verdad? Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Vemos aquí ahora que el ángel procede a darle las buenas nuevas y le dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Le dice a ella, hagan memoria, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. O sea, las mujeres no estuvieron exentas de la enseñanza
de Jesús. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, se lo está diciendo a las mujeres, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras, trajeron a memoria lo que él le había enseñado, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, a los discípulos, y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Entonces vemos que las mujeres, el Señor Jesús las honró con su presencia y con la noticia y la explicación de la resurrección que estuvieron, a las mujeres que estuvieron junto a él en su crucifixión. Y vemos que aquí con Cleofas está su esposa, María, la hermana de María, la madre de Jesús. Pero ¿se acuerdan también ustedes de la mujer samaritana en Juan? Capítulo 4, el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Ella fue la primera mujer a la que Jesús le reveló su identidad. No solo la primera mujer, la primera persona que viene a dar y ser, que también era una mujer a la que le revela su identidad. Dice Juan, versículo 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice el versículo 25. Le dijo a la mujer, Jesús, le dijo la mujer a Jesús, perdón, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Esta mujer conocía, ¿verdad? Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Versículo 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. No lo busques. Yo soy. Ese soy yo, del que tú has leído, del que habla el Antiguo Testamento. Yo soy. Entonces, a la primera persona que le revela su identidad y viene a ser mujer es a la mujer samaritana, una mujer de, por cierto, no muy buena reputación, ¿verdad? Pero también notemos el conocimiento bíblico y la madurez de María, aquella doncella que sería la madre de Jesús, en Lucas capítulo 1 y versículo 28. Lucas 1:28 dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, hablando de María, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a qué, a tu palabra, a tu voluntad, a tu mandato, a lo que está escrito. Y sabemos que ella era una mujer bien conocedora de la palabra por todo lo que dice en el Magnificat, los versículos del 39 hasta el 55. Fíjense lo que habla María desde el 46 más específicamente hasta el 55, ¿verdad? Como ella engrandece y alaba al Señor por haber mirado su bajeza, habla de que él como poderoso ha hecho grandes cosas y misericordia de generación en generación, que hizo proeza con su brazo, espació a los soberbios. O sea, la mujer está hablando históricamente lo que él ha hecho a través del tiempo. María conocía bien las escrituras, dice el versículo 54, socorrió a Israel su siervo. Ella sabía que Israel era el siervo de Dios, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres. O sea, todo esto es historia. O sea, María era una mujer conocedora de la palabra de Dios. Pero ¿qué de María, la hermana de Lázaro? ¿Verdad? Que tenía la hermana de nombre Marta, que todas conocemos en Lucas 10. Vamos a ir a Lucas capítulo 10. Mujeres conocedoras de la palabra de Dios. Lucas 10, dice el versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía que su palabra, aprendía, ¿verdad?
Y dice el versículo 41, pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, como nos pasa a todas, ¿verdad? Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús elogia el hecho de que María se siente a aprender a sus pies, a escuchar su palabra. Mujeres de la palabra, ¿verdad? Y esto es importante para nuestras vidas. Y bueno, cuando volvemos aquí a Lucas, capítulo 24, y vemos que Cleofas iba de regreso de camino a Emaús, luego de todos los acontecimientos que habían sucedido en la crucifixión de Jesús, bueno, ya se perdió la esperanza, ya no hay más nada que hacer aquí, recojamos y vámonos, ¿verdad? Entonces, cuando él le dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, estaba su acompañante con él, que hemos ya identificado en Juan, que era María, la madre de María, la mamá de Jesús, terrenalmente hablando. Así que vemos que para Jesús es importante que las mujeres conozcan la palabra, conozcan lo que dice de él, conozcan la doctrina bíblica, conozcan la teología. Esto no es solo para los pastores o para los hombres. Estas eran mujeres que tenían fundamento, que conocían la palabra, ¿verdad? Y es lo que él también espera y desea de cada una de nosotras. Su deseo no es que nosotras seamos mujeres simples, que nos quedemos a nivel de lo superficial, en oscuridad y en ignorancia. Si buscamos en el libro de Proverbios, sobre todo el capítulo 8 y el 9, ahí nos habla acerca de lo que es una mujer simple. Y va a utilizar términos sinónimos como insensata, falta de cordura, de conocimiento y de sabiduría. Eso es una mujer simple, bíblicamente hablando. Sin embargo, si vamos al libro de Efesios, capítulo 4, vamos a ir a Efesios, que está justo después de Gálatas, capítulo 4, ¿qué nos dice el apóstol Pablo allí? En versículo 11, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, no hasta que los hombres nada más o los pastores, hasta que todos los creyentes lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que aprender de Cristo, ¿verdad? Y dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan ¿en qué? En la vanidad, vanidad de ser vacía, de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Mis amadas, la vida cristiana no termina con la conversión, ahí es que empieza y se pone buena. Ahí es donde ahora tenemos que amarrarnos el cinto del vestido o de los pantalones y decir, ahora vamos a conocer a aquel, al amado de mi alma, a aquel que dio su vida por mí en el madero, ¿verdad? Así que, volviendo a la conversación de Jesús con Cleofas y su esposa, en primer lugar los regaña por leer la Biblia a través de unos lentes miopes, inadecuados, con una cosmovisión distorsionada. En segundo lugar, no los deja ahí. Los saca de su error y le da un estudio del Antiguo Testamento usando la hermenéutica o interpretación bíblica correcta a través del lente de Jesús. Tenemos que leer la Biblia a través del lente de Jesús. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Bueno, según Lucas capítulo 24, ellos habían iniciado su viaje totalmente triste, ¿verdad? Estaban confundidos, no sabían lo que decía la escritura. Y dice el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos, un encuentro iluminador, y les reconocieron. Pudieron entonces reconocer a Jesús al conectar los puntos
¿verdad? ¿No se acuerda cuando uno coloreaba y te decían conecta los puntos y cuando ya uno lo conectaba veía la figura completa, entonces ya le podía dar color y dimensión? Bueno, así mismo pasó ahora con ellos. Sus ojos fueron abiertos y pasaron de estar desmotivados a estar motivados, de estar desinformados y en ignorancia, de ser simples a estar en sabiduría y en conocimiento pleno de quién es Jesús. Y miren otra consecuencia de ese encuentro. Dice que entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Entonces, una comprensión correcta de la escritura y la temática de la Biblia es sumamente importante, hermanas, para nuestra vida de fe. Muy importante. Pero no solo eso, Jesús no solo le abrió los ojos y le interpretó la Biblia a ellos. Dice Lucas capítulo 24, versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, refiriéndose a los demás discípulos, a los 11, Jesús se puso en pie, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados, confundidos? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Dice el versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. No solo se lo dijo a los 2, ahora se los dice a los 11. Aún estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿verdad? Entonces, durante los 40 días en que Jesús anduvo en la tierra, según nos dice Hechos, que es el libro justo después del Evangelio según Juan, ¿verdad? En el primer capítulo, ¿qué hizo Jesús con los discípulos? Les declaró todas las escrituras, le hizo un tratado de hermenéutica explicando cómo todo lo que dice el Antiguo Testamento hablaba y se refería a él, ¿verdad? Vamos a dejar Hechos por razones del tiempo. Entonces, pero ustedes lo saben que él anduvo en la tierra 40 días antes de ascender y luego de que él resucitó, ¿verdad? Entonces, él viene ahora a ellos y le da todo un tratado de cómo interpretar las escrituras. Y algo muy importante acerca de eso es que lo hace antes de comisionarlos a la predicación del evangelio. Ajá. Lo hace antes de enviarlos a predicar el evangelio y lo hace en preparación de la recepción del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice el versículo 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Pero ya le explicó las escrituras, ¿verdad? Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, hablando del Espíritu Santo, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué nos enseña esto? Y esto es muy importante. En primer lugar, que el conocimiento bíblico acerca de la persona y obra de Jesús es fundamental, básica y extremadamente necesaria para una comprensión correcta de la escritura y antes de nosotros ir a hablarles a otros de alguien que no conocemos, porque los mal informamos, ¿verdad? En segundo lugar, que un conocimiento correcto de las escrituras de la persona de Jesús es la mutual, perfecta y necesaria para una predicación eficaz y fructífera de la evangelización a los perdidos y del discipulado a los convertidos. Muy importantes. En Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El encargo de escudriñar la palabra es importante para nosotros poder dar razón con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros, que es Cristo Jesús. Bueno, los discípulos camino de Emaús y los otros 11 que se quedaron llorando no tenían una buena razón de la esperanza que había en ellos, porque era un libertador terrenal, humano, que según ellos ya había muerto y ahí quedó todo, ¿verdad? Y Jesús nos dice a ti, a mí, los mismos, nosotros somos testigos de Cristo.
hijas de Dios, y nos toca escudriñar la palabra para poder dar testimonio acerca de él. Así que no basta solo, por un lado, con el conocimiento bíblico, pero tampoco con el solo hecho de haber nacido de nuevo y tener el Espíritu Santo. No, tenemos que hacer un matrimonio entre el conocimiento bíblico y el ser investida con el Espíritu Santo en el momento que creímos, para que podamos servir dentro de la obra de Cristo, prosperar en nuestra vida espiritual y el avance del evangelio. Y algo muy importante es que después que Jesús le dio esta explicación a ellos y los manda a esperar ser investido por el Espíritu Santo, los discípulos temerosos, su historia cambió no solo porque tenían el Espíritu Santo en su vida, sino por la seguridad, el fundamento, la base, el conocimiento bíblico que tenían acerca de la persona con quien ellos iban a enfrentar al mundo. Entonces, la historia de Israel y de muchos cristianos, tristemente, es la de un pueblo en la búsqueda de un rey terrenal que los liberte de sus enemigos o que les conceda las cosas terrenales que quiera. Pero el Jesús que nos presenta la Biblia es la historia de un Dios en la conquista de las almas perdidas, en la cual su Hijo, por medio de su muerte y resurrección, derrota de manera eterna a los enemigos mediante el poder de su muerte y resurrección y el mensaje del evangelio que nosotros como agentes de transformación llevamos a las almas perdidas y la edificación de los que ya han venido a los pies de Cristo. Y con esto traemos gloria al nombre de Dios. Así que, hermanas, toda la escritura trata acerca de Cristo. El Antiguo Testamento es la anticipación del Mesías y Rey, Cristo Jesús. Los evangelios son la manifestación de Jesús en su encarnación. El libro de los Hechos es la proclamación del evangelio de la muerte y resurrección de Jesús para vida eterna a todo aquel que cree. Las epístolas son la explicación de la persona y obra de Jesús. Y el Apocalipsis es la consumación del plan de Jesús. Esas son las verdades y el enfoque del evangelio, de la escritura que tú y yo tenemos que tener. A tal razón, cuando los discípulos fueron investidos y se le dieron los diferentes idiomas para poder ir con el evangelio a las diferentes naciones a predicar el evangelio, y no solo en el hebreo o en el arameo o en el griego, sino a todas las naciones, ¿verdad? Fueron predicando este mensaje que Jesús le enseñó. Por eso, inmediatamente en Hechos vemos a Pedro citando el Antiguo Testamento y al mismo Pablo luego que Jesús se le apareció y estuvo con él. Existen 343 citas textuales del Antiguo Testamento en el Nuevo, y eso sin contar las alusiones y las citas indirectas que los escritores hacen de Jesús en el Nuevo Testamento. Así que Pedro y Pablo y los demás escritores como Felipe, al eunuco, ¿verdad? Al etíope, perdón, utilizaron el Antiguo Testamento para probar que Cristo era el Mesías verdadero, anunciado y esperado. Y de allí salió su poder y la seguridad como testigos de Dios en Jesús. Ellos anduvieron 3 años con él en su ministerio terrenal, pero no fue hasta que Jesús le ató los cabos de su vida y de su muerte y todo lo que decía el Antiguo Testamento. Y luego ya, al comprender todo esto, también se les abrió el entendimiento en el versículo 45 a los 11 y comprendieron todas las cosas y su mensaje cambió, ¿verdad? De derrota y de beneficios meramente personales, nacionales y terrenales a un propósito de trascendencia basado en la vida y la muerte y la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude con la iluminación de su palabra, que podamos de ahora en adelante interpretar las escrituras a través del lente de Cristo, y que el conocimiento de su persona, de su carácter y de su obra nos dé el fundamento y la seguridad para nosotros hablar de él con denuedo, sin temor, sabiendo que ese mismo que así fue tomado al cielo volverá por nosotras, porque él lo ha prometido y su palabra no falla. Que el Señor les bendiga.